días con todos. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca del texto que hemos elegido, el cual es La recuperación del espacio público y el olvido del urbano, de la autora Gabriela Elcuri, la cual es una antropóloga, docente universitaria e investigadora que trabaja en distintos temas de cultura, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, cultura popular y artes populares. Listo, entonces, para hacer un contexto de este tema, tiene que ver mucho con la etnografía. La etnografía es la ciencia que estudia, es un método de estudio cualitativo que se centra en estudiar las diversas culturas y las diversas perspectivas de este. Entonces, este estudio se hizo en la ciudad de Cuenca, en las plazoletas, ¿sí? Que están ubicadas en cada parte de la ciudad, que son cultura y patrimonio. Y para hacer una introducción, en este tiempo se está haciendo mucho enfoque en las plazoletas y los centros históricos en América Latina. Entonces, los políticos y muchos movimientos están tratando de unificar o de cambiar las plazoletas, no solo en su diseño, sino más bien en un ambiente artístico o diferente. Pero, o sea, nos hemos dado cuenta mediante este texto que muchas de las veces al tratar de cambiar en un ámbito más arquitectónico o urbanístico, se está perdiendo mucho lo que es el patrimonio. Entonces, eso es lo más importante, ya que una plazoleta no es solo un lugar, sino más bien es un centro en el cual se han dado tradiciones y cultura y donde las personas sienten que pertenecen en cierto punto. Y ese es el punto introductorio y la primera parte de este tema. Bueno, en sí, el texto nos describe el espacio público como un lugar de encuentro, identidad y memoria, aunque no se visualiza como un espacio de disputas y simbologías e iniquidades. En este se ve la preocupación que se le da a los sectores o espacios públicos y pone en evidencia explícita la ausencia de estudios integrales, la falta de observación sobre los usos sociales de las plazas en intervención y la ausencia de un plan de manejo y gestión de algunos espacios, como en este caso, el centro histórico y otros casos que se van a dar durante la conversación. Listo, entonces las metodologías que se usaron, principal como es un trabajo de campo, se usó la observación y también ciertos datos estadísticos y datos informativos, como por ejemplo es el caso de saber cuántos arquitectos y urbanistas trabajan en estos proyectos de las plazoletas y cuál es la perspectiva de ellos en base a la antropología o al ambiente cultural que hay. Entonces esa ha sido la metodología que la autora de este libro nos ha mostrado. Listo, entonces el patrimonio es un proceso de identidad en el cual cada uno se siente parte de algo. Y lo que diferencia a Cuenca de muchos otros lugares es que en Cuenca las plazoletas han sido parte de eventos históricos. Y eso hace que sea tan especial. Por ejemplo, en la plazoleta del Vado, algo que ha sido muy tradicional por los años y que ahora se está perdiendo es el juego del palo encebado, que es algo muy histórico e icónico. Pero con estas remodelaciones o cambios, se están perdiendo mucho eso, porque los arquitectos y los urbanistas tienen perspectivas muy, podríamos decir, modernistas y dejan de lado un poco lo que en sí significan esas cosas o esos valores y no se centran en tratar de rescatarlo. Y en este proceso de investigación, según la autora, se ha dado cuenta de que muchos de estos arquitectos y urbanistas no tienen una perspectiva antropológica y no se centran en la cultura, sino más bien en un sentido de modernizar o urbanizar las ciudades, pero se pierde el sentido cultural. Y cuando pasa eso, no es solo se pierden ciertos valores o ciertos principios que la gente ha desarrollado por este lugar, sino también se pierden ciertas culturas históricas que han sido heredadas de padres a hijos. Entonces, eso. Otro gran problema
problema es que la valoración patrimonial, principio con el que debería partir la intervención en espacios de estas características, ha estado ausente. Esta ausencia de procesos de valoración y de estudios de impactos muestra que en la mayoría de casos se ha actuado en los espacios públicos del centro histórico como si fueran espacios vacíos donde cualquier persona está permitida hacer lo que quiera y en la que la solución formal arquitectónica sería la que definiría el uso y la realidad futura. Incluso en proyectos de mayor complejidad se aprecia una intervención aislada en los espacios públicos y concretamente en las plazas. Los proyectos que se han realizado de manera independiente sin considerar la relación de estos espacios con los barrios del centro histórico y el resto de la ciudad. También han existido momentos en los que los procesos de socialización frente a proyectos ya avanzados en la fase proyectual e incluso de ejecución se han convertido en espacios de negociación, de compromisos políticos y clientenciales. Al margen de los proyectistas, las decisiones técnicas e incluso la propia legislación patrimonial. En el caso del Centro Histórico de Cuenca, esta situación se vio agravada por el origen de los fondos previos a los proyectos, que mayormente provenían del préstamo del BID, lo que planteaba un condicionante adicional en la urgencia de concluir las obras históricas y patrimoniales, y al mismo tiempo la legislación determinaba que el proyectista debería ejercer la dirección técnica de las obras en más de una ocasión, y no se respetaron los principios por los que estos debían estar regidos. El análisis de los discursos respecto a los discursos institucionales no se observó en los archivos de prensa, en los comunicados oficiales ni antecedentes de los proyectos. Un discurso sólido cuenta las motivaciones para intervenir en las plazas. La referencia en el espacio público es reciente y data de pocas décadas atrás en el Ecuador. Bueno, en varios documentos se puede leer argumentos de orden, higiene y uso adecuado de los espacios, tanto en términos contractuales como en notas de prensa, en propuestas de los arquitectos también. Y en varias plazas, los criterios de higiene, orden y seguridad fueron de la mano con estimaciones de los espacios que a la final eran representaciones excluyentes sobre los usuarios y usos que se buscaban erradicar, cuando estos no encajaban en los criterios de calidad del espacio que la administración municipal anhelaba. Por otro lado, en el año 2008 se dio un momento de quiebre y preocupación sobre el tratamiento que se estaba dando a los espacios públicos del centro histórico. Debido a eso, el Ministerio Coordinador de Patrimonio remitió al alcalde de Cuenca un comunicado manifestando su preocupación sobre las intervenciones en los espacios públicos. También adjuntando un exhaustivo informe realizado entre el Ministerio y el INPC. Esto de aquí pone en evidencia la ausencia de estudios integrales y la falta de observación sobre los usos sociales de plazas en intervención. También se da una ausencia de un plan de manejo y gestión del centro histórico. Eso de aquí presenta una gran importancia en el aspecto que se debe incorporar estudios antropológicos y de abordar temas que trascienden en la materialidad de los espacios. Como resultado de estos llamados de atención del Ministerio Coordinador de Patrimonio y el INPC, en abril ese mismo año se firmó un acuerdo en donde el Instituto Nacional de Patrimonio estableció en otros aspectos la obligación del municipio de contemplar en todos los proyectos de obras públicas la realización de estudios de carácter arquitectónico, urbano, arqueológico, antropológico e histórico. Y bueno, posteriormente, en el año 2008 también, con motivo de las acciones del decreto de emergencia del patrimonio cultural, se incorporó la participación de antropólogos en varios de sus proyectos. Bueno, como grupo hemos llegado a la conclusión de que la gestión del patrimonio cultural en Cuenca no ha asumido la memoria como constructo ni al patrimonio como proceso. De hecho, los proyectos que ha hecho Cuenca no han estado enfocados precisamente en recuperar las centralidades urbanas que las plazas se representan. Se ha mirado al patrimonio como un producto del pasado y no como a un constructo. Además, acerca de los discursos de higiene, de orden y de seguridad que han acompañado a las propuestas de intervención en las plazas, concluimos que hay una tendencia al disciplinamiento moral por parte de los ciudadanos. En cuanto a los mercados,
se ven constantemente como espacios que no tienen valor, lo que ha llevado a querer intervenirlos. También ha existido un accionar en los espacios públicos dirigido a la contemplación y a la circulación, prestando así mayor atención a los sujetos en tránsito que en las personas que habitan esos lugares. Concluimos también que generar puentes disciplinarios permitiría profundizar acerca de los significados, de la simbología, para así actuar más allá de lo construido y recuperar la centralidad de la ciudad en general. Los centros históricos, el patrimonio y las plazas deben ser vistos desde la forma social que allí existe, desde la distinción entre la ciudad y lo urbano. Se debe enfocar en el fortalecimiento y recuperación de las centralidades urbanas, en las cuales las plazas son fundamentales. La recuperación y conservación de las centralidades significa el cuidado completo, y no solo en la parte material. Finalmente, en los créditos del trabajo, este video ha sido elaborado por Nicole Arias, por Camila Saquinaula, por Nicolás Sánchez, por Kevin Arciniegas y finalmente por mi persona, Hernán Cabrera. Un saludo.